Hoy quiero empezar este episodio con una pregunta. ¿Cuántos ancestros crees que tenés? Si pensamos en padres, abuelos y bisabuelos, el número parece pequeño. Pero si seguimos retrocediendo generación tras generación, la cifra crece de una forma casi imposible de imaginar. Miles de personas vivieron antes que nosotros para que hoy estemos aquí. Y en muchas tradiciones espirituales existe la idea de que estas vidas no desaparecen simplemente en el pasado, sino que continúan formando parte de una historia que todavía sigue desplegándose. Soy Laurelín, la bruja de la sierra, y en este episodio, el número 20, vamos a hablar de una de las religiones espirituales más antiguas que existen en la experiencia humana, la relación con los ancestros. Si querés, prepárate algo para tomar, acomodate o simplemente deja el episodio de fondo mientras haces alguna otra cosa, porque este capítulo va a ser un poco más largo que los anteriores. Hoy vamos a recorrer este tema en tres grandes partes. En la primera vamos a hablar de qué son los ancestros, cómo se entiende este concepto dentro de distintas tradiciones espirituales y qué plantea sobre este tema la autora Marjorie Baudois en su libro sobre trabajo ancestral. En la segunda parte vamos a explorar cómo se construye una relación con los ancestros y en la tercera vamos a ampliar la mirada hacia este territorio en el que vivimos, viendo cómo distintas culturas de América entendieron la relación con los ancestros. Bueno, entonces, ¿qué significa realmente hablar de ancestros? Cuando hablamos de ancestros, muchas personas piensan inmediatamente en sus abuelos o bisabuelos, en los familiares que conocieron o de los que escucharon hablar en historias familiares. Pero en el contexto de la brujería, de la magia popular y de muchas espiritualidades tradicionales, el concepto de ancestro es más amplio y profundo que simplemente los parientes fallecidos. Los ancestros son aquellos que nos precedieron en la vida, aquellos cuya existencia hizo posible la nuestra y cuya presencia continúa de alguna forma en el entramado de la memoria del territorio y del linaje. La relación con los ancestros no es una invención moderna ni una práctica reciente dentro de la espiritualidad alternativa. Es en realidad una de las formas más antiguas de religiosidad humana. Antes de que existieran las grandes religiones organizadas, antes de los templos, antes de las teologías complejas, las personas ya hablaban con sus muertos. En muchas sociedades tradicionales, los ancestros no eran considerados simplemente recuerdos o figuras del pasado, sino presencias activas dentro de la comunidad. En muchas culturas del mundo, desde Asia hasta África, Europa, incluso América, existían prácticas destinadas a mantener viva la relación con los antepasados. Esto podía tomar muchas formas: ofrendas de comida, visitas a las tumbas, encendido de velas, invocaciones, celebraciones anuales dedicadas a los muertos, o simplemente el acto de recordar y nombrar a quienes ya no estaban físicamente presentes. Estas prácticas no se basaban necesariamente en la idea de adorar a los ancestros como dioses, sino en reconocer que el vínculo entre ellos continuaba después de la muerte. Dentro de muchas tradiciones de brujería y magia popular, los ancestros son considerados uno de los primeros grupos de espíritus con los que una practicante aprende a relacionarse. Esto se debe a que, en comparación con otras entidades espirituales, los ancestros son espíritus humanos. Han vivido experiencias similares a las nuestras, han conocido las dificultades de la vida cotidiana, han atravesado alegrías, pérdidas, trabajo, amor, enfermedad y muerte. Desde esta perspectiva, los ancestros también forman una especie de puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Además, existe una cercanía particular con ellos. En el caso de los ancestros familiares, compartimos con ellos la sangre, la historia genética y muchas veces también elementos culturales, valores, hábitos y conocimientos transmitidos de generación en generación. Nuestro propio cuerpo es, en cierto sentido, una continuación biológica de estas vidas anteriores.
Cada uno de nosotros es el resultado de una larga cadena de generaciones que se extienden hacia atrás en el tiempo. Si retrocedemos apenas unas pocas decenas de generaciones, el número de personas involucradas en nuestra genealogía se vuelve enorme. Miles de vidas convergen en cada persona viva. Pero cuando se habla de ancestros dentro de la práctica mágica contemporánea, muchos autores y practicantes han propuesto ampliar esta definición. Una de ellas es Mallory Badoit, autora del libro Honrar a nuestros ancestros, que tiene ejemplares en español y en inglés, donde propone una forma de entender la ancestralidad que va más allá del simple parentesco biológico. Según Badoit, los ancestros pueden dividirse en tres grandes categorías: los ancestros de sangre, los ancestros de linaje y los ancestros de afinidad. Los ancestros de sangre son probablemente los más fáciles de comprender. Se trata de las personas de las cuales descendemos biológicamente: padres, abuelos, bisabuelos y generaciones anteriores. También puede incluir familiares cercanos que no necesariamente forman parte directa de nuestra línea genealógica, pero que pertenecen a la familia eh, más cercana: tíos, primos, hermanos o miembros importantes de la familia extendida. Se creía que podían intervenir en la vida de sus descendientes, ofreciendo protección, orientación o incluso advertencias. Las prácticas de veneración ancestral dentro de la familia solía consistir en mantener un pequeño altar doméstico, recordar fechas importantes, visitar cementerios o dejar ofrendas simbólicas. Estas ofrendas podían ser alimentos, bebidas, flores, velas o pequeños objetos asociados a la persona fallecida. Más allá de la forma concreta que tomara la práctica, lo fundamental era el reconocimiento de que el vínculo con los antepasados continuaba existiendo. La segunda categoría propuesta por Badoas es el de los ancestros de linaje. Este concepto se refiere a las personas que nos precedieron dentro de una tradición cultural, un oficio o un camino de conocimiento. No necesariamente compartimos sangre con ellos, pero sí compartimos una continuidad de práctica o aprendizaje. Por ejemplo, una persona que trabaja con plantas medicinales podría considerar ancestros de linajes a las curanderas, herbolarias o sanadoras que transmitieron conocimientos sobre las propiedades de las plantas a lo largo de las generaciones. De la misma manera, un artista puede sentir afinidad con artistas del pasado, o un practicante de brujería puede sentir conexión con brujas históricas o figuras relacionadas con la magia popular. Estos ancestros de linaje forman parte de lo que podríamos llamar una genealogía espiritual o cultural. Son quienes mantuvieron ciertas prácticas, saberes o formas de relacionarse con el mundo, permitiendo que estos conocimientos llegaran hasta el presente. En este sentido, reconocer los ancestros del linaje también implica reconocer que ninguna práctica surge de la nada. Todo conocimiento tiene una historia, una transmisión o un contexto cultural. La tercera categoría es la de los ancestros de afinidad. Este concepto incluye a personas del pasado con quienes sentimos una conexión especial, aun cuando no exista un vínculo biológico ni un linaje cultural directo. Pueden ser figuras históricas, maestros espirituales, pensadores, artistas o personas que han influido profundamente en nuestra forma de ver el mundo. En algunas tradiciones mágicas anglosajonas se los denomina los muertos poderosos
o los muertos queridos, refiriéndose a espíritus humanos que dejaron una huella significativa y cuya memoria sigue inspirando a quienes vienen después. Esta forma de entender la ancestralidad permite construir relaciones espirituales que no dependen exclusivamente de la genealogía familiar. Para muchas personas esto resulta especialmente importante, ya que la historia familiar puede ser compleja o dolorosa. No todas las familias transmiten recuerdos felices ni relaciones armoniosas. En esos casos, ampliar la idea de ancestro puede abrir otras formas de conexión con el pasado humano. Sin embargo, el trabajo con los ancestros no se limita únicamente a las relaciones humanas individuales. En muchas culturas tradicionales, especialmente los pueblos originarios de América, la ancestralidad también está profundamente vinculada al territorio. Los ancestros no son solamente personas que vivieron antes, sino presencias que continúan habitando el paisaje, las montañas, los ríos, las cuevas, los árboles o ciertos lugares específicos pueden ser considerados espacios donde la memoria de los antepasados permanece activa. En las culturas andinas, por ejemplo, existía la idea de que los ancestros seguían participando en la vida de la comunidad incluso después de la muerte. Las momias de los antepasados podían ser sacadas durante ciertas ceremonias y celebraciones y se creía que seguían teniendo influencia sobre la fertilidad de la tierra, la prosperidad, el grupo y el equilibrio social. El mundo de los vivos y el mundo de los muertos no estaba completamente separados, sino que formaban parte de un mismo tejido de relaciones. Esto ya lo vinimos hablando en algunos episodios anteriores. En muchas cosmovisiones indígenas de América del Sur, la comunidad humana se entiende como una continuidad entre generaciones. Los ancestros, los vivos y los que todavía no han nacido, forman parte de una misma red de existencia. Esta perspectiva implica que el pasado no está completamente cerrado ni separado del presente. El pasado sigue influyendo en la vida actual y la forma en la que vivimos hoy también afectará a quienes vendrán después. Desde la perspectiva de la brujería y de las prácticas espirituales relacionadas con la tierra, esta forma de entender a los ancestros también invita a pensar la relación entre memoria, territorio y práctica espiritual. Honrar a los ancestros no significa únicamente recordar a las personas fallecidas, sino reconocer la continuidad de la vida después del tiempo. Significa entender que nuestras acciones forman parte de una cadena más larga de experiencias humanas. En los próximos segmentos de este episodio vamos a explorar cómo se construye una relación consciente con los ancestros dentro de la práctica espiritual. Vamos a hablar de formas tradicionales de honrarlo y de cómo se establecen los vínculos con ellos. Ahora sí, si entendemos a los ancestros como parte de la continuidad de la vida, memoria y transmisión, entonces la siguiente pregunta aparece casi de manera natural. ¿Cómo se establece una relación con ellos? En muchas tradiciones espirituales antiguas, la relación con los ancestros no era algo que necesitara ser aprendido de manera formal, porque formaba parte de la vida cotidiana. Los muertos estaban presentes en la memoria familiar, en las historias contadas alrededor de la mesa, en los objetos heredados, fotos, recetas de cocinas, canciones que se repetían de generación en generación. Honrar a los ancestros era en gran medida recordar de dónde venía uno mismo. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, muchas de estas prácticas se han perdido o se han vuelto fragmentarias. Las familias se dispersan, los relatos se olvidan, los objetos se descartan y con el paso del tiempo la memoria familiar puede volverse difusa. Por eso, cuando hoy hablamos de reconectar con los ancestros dentro de un contexto espiritual o mágico, muchas veces lo que estamos haciendo es reconstruir una relación que en otros tiempos era más natural. Mallory Badois señala que el primer paso para trabajar con los ancestros no es realizar rituales complejos, sino
simplemente comenzar a reconocer su existencia y su influencia en nuestra propia historia. Esto implica desarrollar una conciencia genealógica, aunque sea de manera simple. Saber quiénes fueron nuestros abuelos, de dónde venían nuestras familias, qué historias se transmitieron en el entorno familiar, qué oficios, tradiciones o costumbres formaban parte de ese mundo. Este tipo de exploración puede tomar muchas formas. Algunas personas comienzan preguntando a sus familiares mayores sobre la historia de la familia. Otras investigan documentos, fotografías o archivos. A veces aparecen historias de migraciones, de trabajos duros, de adaptaciones a nuevos territorios, de tradiciones que se conservaron o se transformaron con el paso del tiempo. Todo esto forma parte del tejido ancestral. Pero trabajar con ancestros no significa solamente mirar hacia el pasado con curiosidad histórica. En muchas prácticas espirituales también implica desarrollar una forma de comunicación simbólica con quienes ya no están físicamente presentes. Esta comunicación no necesariamente se entiende como una conversación literal con espíritus, sino como una forma de relación espiritual basada en la memoria, la intención y el reconocimiento. Una de las formas más comunes de establecer esta relación es a través de lo que se conoce como un altar ancestral. El altar ancestral no es un objeto obligatorio dentro de la práctica mágica, pero sí una herramienta muy extendida en muchas tradiciones espirituales. En esencia, se trata de un pequeño espacio dedicado a recordar y honrar a los antepasados. Este espacio puede ser muy simple, puede consistir en una mesa pequeña, una repisa, una esquina tranquila de la casa. En ese lugar suelen colocarse elementos que representen la memoria de los ancestros. Fotografías de familiares fallecidos son uno de los elementos más comunes, pero no son indispensables. También pueden utilizarse objetos heredados, cartas antiguas, herramientas familiares o cualquier objeto que tenga un significado vinculado con la historia familiar. Muchas tradiciones incluyen además la presencia de ciertos elementos simbólicos. Un vaso con agua, por ejemplo, es muy común en diferentes culturas de veneración ancestral. El agua se considera un medio de conexión entre mundos, un símbolo de claridad y de presencia espiritual. También pueden colocarse velas que representan la luz de la memoria y la continuidad del espíritu. Las ofrendas de comida y bebida también aparecen en numerosas tradiciones, pero esto no implica necesariamente que se crea que los ancestros consumen literalmente estos alimentos. Más bien se trata de un gesto simbólico de espiritualidad, así como recibíamos a un invitado en nuestra casa ofreciéndole algo para comer o beber. Las ofrendas funcionan como una forma de expresar respeto y reconocimiento. El otro día, igual en una película coreana, vi, ellos tienen mucho esto también de los espíritus y de los fantasmas y de los seres que están ahí conviviendo con nosotros y que algunas personas pueden verlos, ¿no? Y decía que si vos no le ofreces la comida a la persona diciendo el nombre de la persona, el espíritu no podía comerlo. Eso era lo que pasaba durante la película, ¿no? El espíritu intentaba agarrar la comida, no podía, pero cuando se lo ofrecían directamente diciendo el nombre, el espíritu podía agarrarlo. Esto como una anécdota, no sé si es parte de la creencia de la cultura coreana, pero bueno, es algo que me pareció lindo mencionar. En algunas culturas, estas ofrendas incluyen alimentos que eran especialmente apreciados por los antepasados, puede ser una comida familiar, una bebida tradicional o incluso algo tan simple como pan, café o frutas. En estas tradiciones, a veces también, sobre todo en América, se utiliza el tabaco, las flores o, por ejemplo, no sé, algún palo santo o algún tipo de incienso o resina. Lo importante no es la forma exacta que tomó la ofrenda, sino la intención que la acompaña.
La relación con los ancestros se construye a través de gestos repetidos en el tiempo, gestos que expresan memoria y respeto. En muchas tradiciones de brujería popular se considera que el altar ancestral también funciona como un espacio de mediación espiritual. Es un lugar donde se puede hablar simbólicamente con los ancestros, pedir consejo y expresar gratitud. Vamos a hablar un poquito más de los altares en el próximo episodio también. Otra forma de relación con los ancestros que aparece con mucha frecuencia en relatos tradicionales es el mundo de los sueños. En muchas culturas los sueños son considerados un espacio donde los vivos y los muertos pueden encontrarse. Los sueños, con familiares fallecidos, suelen interpretarse como visitas simbólicas o como momentos en los que la memoria profunda de la persona se activa. No todas las tradiciones interpretan estos sueños de la misma manera. Algunas las consideran simples manifestaciones del inconsciente, mientras que otros lo ven como experiencias espirituales significativas. Lo interesante es que, en muchas culturas diferentes, aparece la idea de que los ancestros pueden comunicarse a través de imágenes oníricas, mensajes simbólicos o encuentros dentro del paisaje del sueño. Más allá de las interpretaciones específicas, lo cierto es que los sueños han sido durante mucho tiempo un espacio donde la memoria y la imaginación permiten mantener viva la relación con quienes ya no están presentes físicamente. También se habla con frecuencia de las señales. Muchas personas que trabajan con ancestros mencionan coincidencias significativas, recuerdos que aparecen en momentos inesperados, canciones que evocan a una persona específica o situaciones donde la presencia de un antepasado parece sentirse de manera simbólica. Estas experiencias pueden interpretarse de diferentes maneras, dependiendo del marco cultural o espiritual de cada persona. En la práctica mágica, lo importante suele ser mantener una actitud de respeto y de discernimiento. No todo evento cotidiano necesita ser interpretado como una señal espiritual. Al mismo tiempo, reconocer la dimensión simbólica de ciertas experiencias puede enriquecer la relación con la memoria ancestral. Otro aspecto importante del trabajo con ancestros es la ética. Honrar a los antepasados no significa idealizarlos ni negar las complejidades de la historia familiar. Las familias humanas, como todas las comunidades humanas, contienen luces y sombras. Hay historias de esfuerzo, amor y resiliencia, pero también pueden existir historias de conflicto, injusticia o dolor. Por eso muchas tradiciones contemporáneas de trabajo ancestral enfatizan la importancia de establecer límites saludables dentro de esta relación simbólica. Algunas personas eligen honrar únicamente a los ancestros que consideran benévolos o protectores. Otras prefieren enfocarse en los ancestros de linaje o de afinidad cuando la historia familiar resulta demasiado difícil de abordar directamente. La idea central es que el trabajo con ancestros puede contribuir al bienestar espiritual y emocional de la persona, no convertirse en una fuente de angustia o presión. Honrar el pasado no significa quedar atrapado en él. En el contexto de la brujería folk, el vínculo con los ancestros suele estar profundamente relacionado con la vida cotidiana. No se trata necesariamente de rituales elaborados, sino de gestos simples que mantienen viva la memoria de quienes vinieron antes. Cocinar una receta heredada, cuidar una planta que alguien enseñó a usar, repetir una canción familiar, contar historias sobre los abuelos o visitar un lugar importante para la historia familiar, son todas formas de mantener activa esa conexión. Otro tipo de práctica que forma parte de la relación con los muertos en muchas regiones de América Latina es la tradición de las novenas. Las novenas son ciclos de oración que se realizan durante 9 días consecutivos, generalmente después de la muerte de una persona, aunque también puede hacerse en fechas conmemorativas o en momentos donde la familia desea acompañar espiritualmente a un difunto. La práctica proviene del cristianismo popular, pero con el paso del tiempo se integró profundamente en la cultura doméstica y comunitaria. Durante esos 9 días se encienden velas, se rezan oraciones específicas y muchas veces la familia o los vecinos se reúnen para recordar al fallecido, compartir historias y sostener un espacio de acompañamiento colectivo.
Más allá de su forma religiosa, las novenas cumplen una función espiritual muy interesante desde el punto de vista de la relación con los ancestros. Durante esos 9 días se mantiene abierto una especie de puente simbólico entre los vivos y los muertos recientes. Se considera un periodo de tránsito, un tiempo en el que la comunidad acompaña el alma en su camino hacia el mundo espiritual. En muchas regiones rurales de Argentina y en otros países latinoamericanos, las novelas no eran solamente un acto religioso, sino también una forma de cuidar el vínculo con los muertos. Las velas, las oraciones, el recuerdo compartido y la repetición diaria del gesto creaban un espacio donde la memoria del difunto se mantenía vivo dentro de la comunidad. Así que lo que originalmente era una práctica religiosa puede entenderse también como una forma popular de sostener la memoria y el acompañamiento espiritual de los muertos. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte. Hasta ahora hablamos de los ancestros como parte de la continuidad familiar y cultural, y también vimos algunas formas en las que muchas tradiciones espirituales establecen una relación con ellos: el recuerdo, los altares, las ofrendas, los sueños y las señales. Pero hay otro aspecto fundamental en la ancestralidad que aparece con mucha fuerza en diversas culturas del mundo y que en América tiene una presencia muy particular: la relación entre los ancestros y el territorio. En muchas sociedades tradicionales, los ancestros no son concebidos únicamente como individuos del pasado que dejaron descendencia. También son entendidos como presencias que siguen formando parte del paisaje. El territorio no es solamente un espacio geográfico, sino es un espacio habitado por memorias, historias y espíritus que continúan participando en la vida de la comunidad. Esto lo vimos en el capítulo sobre el animismo. En distintas culturas indígenas de América del Sur, esta relación entre ancestros y territorios aparece de formas muy claras. En el mundo andino, por ejemplo, existe una larga tradición de veneración a los antepasados, donde los muertos continúan siendo considerados miembros activos de la comunidad. Los ancestros no desaparecen del tejido social después de la muerte. Más bien cambian de estado, pero siguen participando en el equilibrio del Ailu, que es la unidad comunitaria tradicional formada por familias, tierras y relaciones de reciprocidad. Históricamente, en algunas sociedades andinas, los cuerpos de ciertos ancestros eran conservados y mantenidos dentro de la comunidad. Esto lo vimos en el episodio anterior sobre ritos funerarios en América. Durante determinadas ceremonias se los saca de su lugar de reposo, se los viste, se les ofrece comida, bebida y se los incluye simbólicamente en las celebraciones colectivas. Este tipo de prácticas no respondían a una visión macabra de la muerte, sino a la idea de la comunidad humana, incluyendo tanto a los vivos como a los muertos. Una idea similar a esta también aparece en otras culturas del continente, aunque con formas diferentes. Entre los pueblos mapuches, por ejemplo, la relación con los antepasados está profundamente ligada al concepto de territorio y a la continuidad del linaje familiar. Los ancestros forman parte del mundo espiritual que rodea y sostiene a la comunidad. En algunas interpretaciones de la espiritualidad mapuche, los espíritus de los antepasados pueden habitar determinados lugares del paisaje o acompañar a sus descendientes como fuerzas protectoras. El territorio en este sentido no es un simple escenario donde ocurre la vida humana, es un espacio lleno de memoria. Algo similar ocurre en las tradiciones guaraníes, donde la memoria de los antepasados está profundamente ligada a los lugares que habitaron las comunidades. Si miramos estas como visiones desde la perspectiva de la brujería folk o las prácticas espirituales vinculadas a la tierra, aparece una idea muy importante. Los ancestros no son solamente una cuestión de genealogía familiar, sino también una cuestión de territorio habitado. Esto es especialmente relevante en conceptos como el nuestro en América, donde muchas personas tienen historias familiares marcadas por migraciones, mezclas culturales y desplazamientos. La ancestralidad puede ser compleja. Puede incluir raíces europeas, indígenas, africanas u otras combinaciones que se entrelazan en la historia personal de cada familia. Y en este contexto, pensar la relación con los ancestros también implica preguntarse por la relación en el lugar en donde vivimos. ¿Qué historias habitan en el territorio en el que vos vivís? ¿Qué pueblos caminaron estas tierras antes de que vos habitaras en ellas?
qué memorias pertenecen o permanecen en ese paisaje. Para una bruja que practica en el territorio, estas preguntas no son meramente intelectuales, forman parte de una ética espiritual. Honrar a los ancestros acá no significa apropiarse de tradiciones que no nos pertenecen, pero sí puede implicar reconocer que habitamos un paisaje que tiene historia, que tiene memorias anteriores a nuestra propia llegada. Entonces es importante buscarlas y entenderlas. En muchos casos, la práctica espiritual situada comienza precisamente por este reconocimiento. Reconocer que vivimos en un territorio que tiene capas de historia humana, capas de relación con la tierra, capas de presencia ancestral. Desde esta perspectiva, el trabajo con ancestros puede ampliarse hacia lo que algunas corrientes contemporáneas llaman ancestros del lugar. Esto no significa necesariamente invocar espíritus específicos ni realizar rituales complejos. A veces implica simplemente desarrollar una relación de respeto con el territorio y con las historias que la atraviesan. Para quienes practican brujería desde una perspectiva folk, esta relación entre ancestros y territorio puede convertirse en una base muy poderosa de práctica espiritual. No se trata de reproducir exactamente las tradiciones de otros pueblos, sino de desarrollar una sensibilidad hacia la memoria del lugar que habitamos. En este sentido, el trabajo con los ancestros también puede convertirse en una forma de reconciliación con el tiempo. Vivimos en una época donde todo parece acelerado, donde el presente consume constantemente de nuestra atención. La relación con los ancestros nos recuerda que nuestra forma de vida parte de una historia mucho más larga. Antes de nosotros hubo generaciones que aprendieron a cultivar la tierra que habitamos, a construir refugios, a criar hijos, a sobrevivir enfermedades. Muchas de esas historias permanecen invisibles, pero están presentes en la estructura misma del territorio. Honrar a los ancestros, entonces, puede ser una forma de reconocer ese legado, no desde la idealización ni desde la nostalgia, sino desde la conciencia de que nuestra existencia es posible gracias a una cadena ininterrumpida de vidas humanas. También puede ser una forma de asumir responsabilidad hacia el futuro, porque así como nosotros heredamos un mundo construido por generaciones anteriores, también estamos participando en la construcción del mundo que heredarán quienes vengan después. En muchas tradiciones indígenas existe la idea de que las decisiones humanas deben pensarse considerando su impacto en las próximas generaciones. A veces se habla de pensar en las 7 generaciones futuras. Este principio refleja una visión del tiempo que no se limita al presente inmediato, sino que entiende la vida humana como parte de un flujo continuo entre pasado, presente y futuro. Desde esta perspectiva, los ancestros no son solamente figuras del pasado, son parte de una red temporal que también incluye a quienes todavía no han nacido. Nosotros estamos de alguna manera en el medio de esa red. Somos descendientes de alguien y al mismo tiempo nuestros ancestros potenciales, digamos, de alguien más. Y tal vez esa sea una de las formas más profundas de entender la ancestralidad, como una conciencia de continuidad, una conciencia de que nuestra vida no es un evento aislado, sino un punto de historia dentro de una historia más amplia que atraviesa generaciones, territorios y memoria. Para cerrar este episodio me gustaría proponerte un ejercicio muy simple. No es un ritual formal ni requiere herramientas especiales, sino solo atención. En algún momento tranquilo del día, podés sentarte en silencio y pensar en las personas que hicieron posible tu existencia. Tal vez aparezcan los nombres de tus abuelos o de tus bisabuelos, o tal vez simplemente la imagen difusa de generaciones que vinieron antes que vos. No hace falta saberlo todo sobre ellos, no hace falta conocer cada historia. A veces basta con reconocer que existieron. Podés agradecerles si lo sentís, podés simplemente recordar, encender una vela o levantar un vaso de agua. O tal vez salir a caminar en el lugar donde vivís y observar el paisaje pensando en todas las personas que caminaron esas mismas tierras antes que vos. Porque al final, la relación con los ancestros no siempre necesita grandes ceremonias. A veces comienza con algo mucho más sencillo, el acto de recordar que no estamos solos en el tiempo. Somos parte de una larga historia humana que continúa desplegándose generación tras generación.
y en algún lugar de esa historia, nuestros propios pasos también se convertirán en memoria. Si llegaste al final de este episodio, te agradezco muchísimo por haber acompañado todo este recorrido. Si te interesa este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando salga un nuevo episodio. La semana que viene vamos a seguir profundizando en este tema, pero desde un lugar mucho más práctico, porque vamos a estar hablando de altares y ofrendas para los muertos. Nos escuchamos en el próximo episodio.